pero nosotros sí vamos a grabar. Entonces lo pueden hacer vía WhatsApp, vía Zoom, vía lo que sea, pero después me tienen que presentar la transcripción. ¿Sí? Yo tengo, al final del trabajo hay un anexo con las 10 entrevistas. Por supuesto que tienen que poner apellido, y por lo menos el nombre de la persona, por si la persona no quiere estar anónima, ¿no? Y ahí los factores que consulta la voz: ocupación, edad, barrio, ¿no? Identificación de género, bueno, lo que consideren que tiene, que puede aportar. Y eso me lo, digamos, antes de anotar todo lo que dijeron en las respuestas, tienen que poner esa información. La edad, ¿sí? Etcétera. Eso lo sacan todo, en la consigna está detallado y está en el texto de la voz. Bueno, una vez que tienen el corpus de lo que dijeron las y los entrevistados, entrevistadas, van a analizar esos enunciados que dijeron las personas desde, digamos, articulando o desde las perspectivas teóricas. Tienen que usar 4 textos obligatorios. Uno es común a todos, todas y todos, el de la voz. Todo el mundo tiene que nombrar y parafrasear y encajar ahí el texto de la voz, diciendo, bueno, el método que utilizábamos es este, lo tomábamos de la voz. O sea, todo el mundo tiene que usar la voz. Y después lo que va a cambiar es, de acuerdo al nivel que estudié, los textos. Si uso el nivel ideológico o el aspecto ideológico, bueno, Van Dijk, Gino, Susan Romain. Si trabajo la morfología o la fonología, la voz, la bandera, pueden usar Hernández Campo y Almeida, Duranti, ¿sí? Digamos, ustedes tienen que ver qué información, Reiter sirve, o sea, pueden usar desde Reiter hasta Gramsci, ¿sí? Pero que sea pertinente. La voz más 3 textos más obligatorios. ¿Qué quiere decir? Que en el examen final ustedes en este trabajo no abordaron toda la bibliografía. Entonces en el examen final va a haber que abordar esa bibliografía. ¿En qué consiste el examen final? Puede ser individual o grupal, porque ahí entra en juego, ¿se acuerdan lo de las correlativas? ¿Sí? Si justo ya tenían rendido, que aprobada gramática, creo, y semiótica. No sé cuáles son. O no hay correlativas ahora, en plan nuevo. Bueno, hay que chequear. Sí. Entonces, es comentar en el examen final este trabajo, brevemente, e incorporar la bibliografía que no ha sido abordada en el trabajo. ¿Sí? Puede que a veces no la puedan unir, pero ustedes, no importa, la conocen, la tienen que conocer. ¿Sí? Lo central de lo que digo. Entonces, si hacemos bien este trabajo, el trabajo probablemente yo lo revise 2 veces. En el caso de que haya que reescribir o modificar algo, tendrán 2 oportunidades, digamos. ¿Sí? Y si no, ciclo complementario. Pero en general lo hacen bien porque nada, lo vamos haciendo entre todos. ¿Sí? Bueno, más o menos es eso. Todo eso va a estar en la consigna de la semana que viene. Y la otra vamos a comentarla. ¿Sí? Y comentamos y después seguimos con el texto pertinente porque... Es decir, me parece que voy a subir la clase narrada, eso me lo voy a anotar, no me acuerdo qué autor sigue, y la consigna, ¿sí? Bueno, hasta aquí. ¿Alguna consulta? ¿Cómo se ven haciendo esto? Bien. ¿Están de acuerdo con tener la consigna lo antes posible o...? Sí, sí, mejor. Bueno, menos mal. Dignos discípulos, obses. Bueno, arrancamos con la voz, ¿sí? Yo creo que con dos entraditas estamos. Bueno, este señor, la voz, como hemos leído, para la ansiedad, dice Pam. Claro, entonces van ¿no? Calentando motores, sin prisa, pero sin pausa, es el mantra que nos ayuda. Bueno, la voz, como decía Hernández Campo y Almeida, si se acuerdan de ese texto que quedó allá en el pasado,
es uno de los padres, ¿no?, de la sociolingüística. Él era dialectólogo urbano, ¿no? Estudiaba las variedades lingüísticas, sería en la urbanidad. Entonces, vincula en este texto que se llama, es el capítulo 2, ¿sí?, de modelos sociolingüísticos, es el libro. William Labov es el autor, y el capítulo que vamos a leer, creo que hay 2 capítulos, pero vamos a leer uno, ya no me hago ilusión, pero bueno, ahí ustedes tendrán, me parece que tienen el 3 también, no me acuerdo. Se llama La estratificación social de R en los grandes almacenes de Nueva York. Entonces, ya arrancamos con que él va a hablar de que hay estratos, distintas capas o niveles, no habla de clases para correr. ¿De qué se corre si no dice? Porque podría decir las clases sociales. El marxismo. Exacto, ¿no? Porque en general a veces pasa, Bourdieu también lo hace. Como podía. El campo. Exactamente, usa campo, usa el concepto de trayectoria, ¿no? Para hablar de cierta plasticidad, es decir, no es que estamos en una clase y no nos movemos de ella, sino que la idea de estratificación es que, bueno, podemos mover, cambiar de estrato, ¿sí? De hecho, uno de los puntos del texto es que lo que muchos vendedores hacen en los almacenes es imitar, no sé si se acuerdan, imitar el habla de los clientes. Entonces, muchas veces las y los trabajadores venimos de zonas alejadas, del conurbano, ¿no?, de zonas más pobres, y trabajamos en el área de la clase alta. Entonces nos vestimos y hablamos imitando. Entonces ahí no se puede identificar el estrato. ¿Se entiende? Es como, es más complejo la idea. Sí, aparte, profe, la idea de que muchas veces en esos lugares se gana menos que en los otros. Pero como es un lugar de prestigio. Es muy bueno ese dato. Hay un montón Sí. de información. Nosotros, ese tipo de comentarios ustedes lo van a poder hacer, ¿no? Muchas veces la estigmatización que sufrimos y queremos imitar y encima nos pagan peor, ¿no? O sea, todos los factores sociales, que es la clave nuestra, el objetivo nuestro, los factores sociales que entran en juego a la hora de hablar, ¿sí?, y que no son factores lingüísticos, no hay razones lingüísticas, sino que, por ejemplo, hay razones de prestigio para imitar el habla de la clase alta, ¿sí? O a veces imitamos la clase más, que está más abajo, por ejemplo, para burlarnos, ¿o no? Y también nos burlamos de la clase. O sea, digo, no hay razones lingüísticas, siempre hay razones sociales. Esto es lo que hay que tener en cuenta y tratar de descifrar cuáles son las razones. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ir en orden con el texto de Labov y vamos a leer algunos pasajes, pero me parece, ¿leyeron la clase y qué les pareció? ¿Está clara o sí? ¿Va bien? Bueno, mejor. Ordena. Ordena, entonces sigan esa clase después para repasar el texto de Labov. Bueno, lo primero que dice el texto en la página 75 es que el método para recopilar datos, ¿no?, para recopilar este corpus, ¿sí?, del habla, del habla casual, ¿sí?, esto es muy importante, es, digamos, la entrevista, ¿sí?, grabada. Eso es lo primero que dice. Y después dice, ojo con ese método, porque ¿qué pasa? Ya lo hablamos muchas veces. Él no menciona el método de la grabación. Dice que habitualmente se graba. Pero ese método, ¿qué pasa cuando yo grabo a mi entrevistada? Y se cambia la manera de hablar. Uno trata de hablar de manera prestigiosa. Exactamente, me gusta. De manera prestigiosa, ¿no? Usamos la lengua estándar. O sea, y esto es súper interesante, porque, lo dice Beatriz Lavandera, después lo vamos a ver bien,
está la idea de registro, ¿se acuerdan? Típico de Halliday, de la idea de cohesión y coherencia, viene ahí, ¿no? Que uno se adecua al contexto, y en ese contexto emplea alguna variedad lingüística, alguna gramática en particular, la variedad de prestigio, ¿sí? Entonces, cuando nos entrevistan y nos graban, tendemos a hablar de forma estándar. Vieron que no dije bien o mal, dije estándar. Entonces, en el trabajo no erradiquen esto, ¿no? Habla bien, habla mal, error, no error, ¿sí? Lo que decimos es, emplea una variedad tal que no es la estándar, o emplea la variedad estándar. Pero ya entendimos a esta altura que no es que hay una variedad que está bien o está mal. Eso está claro, ¿no? Solo hay variedades. Y la variedad estándar, ¿por qué está allí? Porque hay una variedad estándar a la que todos tendemos a hablar o aplicar en la escritura y en la oralidad. Igual acá estamos en la oralidad. ¿De dónde sale la variedad estándar? Esto lo dijo Reiter. Lo que se acuerden, no estoy tomando lección, sino para recordar quién decide cuál es la variedad que debemos usar. ¿La norma? Sí, la RAE, la Academia La RAE. Argentina de Letras, ¿no? Digo, en los grupos de poder eligen, ¿se acuerdan? Esto lo dice Reiter, una variedad y la posicionan como la variedad, la estándar. No son razones lingüísticas, sino Claro. políticas de poder. Exacto. Administrativas, políticas y de poder. ¿Sí? Y más, hay más, pero esto es lo que dice Reiter. Entonces, ¿de qué da cuenta esto? De que en realidad las personas manejamos todas y todos esta variedad. ¿Sí? Porque hay una homogeneización que realiza la institución educativa. Esto está claro. Entonces vamos a ver que si entrevistamos, pasa mucho con todas las entrevistadas, pero más con los adolescentes, que ellos tienen su jerga o su cronolecto, ¿se acuerdan ese concepto? Pero a la hora de entrevistar no usan, ¿no? El me sirve, el fantasmear, yo qué sé. Hay que preguntarles si queremos que digan esas palabras. ¿Sí? Hay que hacer preguntas específicas. ¿Por qué? Porque manejan la variedad estándar. Entonces, ojo con decir no saben, no hablan mal. No usaron, lo único que podemos decir es que las personas en determinado momento usaron una variedad. No podemos afirmar que no saben las otras. ¿Está claro? Esto es para cuando nos toque evaluar. ¿Sí? Decir, bueno, ¿cómo abordar? ¿Qué voy a hacer, ¿no? Con la enseñanza de la lengua? ¿Sí? ¿Cómo voy a dar lugar a las variedades? Ya una explicación es, bueno, por razones administrativas y de acceso al trabajo, que también tampoco es una razón, porque yo puedo usar mi variedad, que no es la estándar, y hacer bien mi trabajo, ¿no? O sea que esto es para problematizar, ¿no? Un montón de aspectos. Entonces, cuando alguien usa una variedad que no es la estándar, no podemos decir habla mal o habla bien. Decimos, utilizó una variedad no estándar. Fin de la expresión. Ahora, si yo le pedí que se acercara a la variedad estándar y no la utilizó, bueno, digo, por eso están los criterios de evaluación. ¿Sí? Tengo que especificar que quiero que use de acuerdo a las normas del español. O a la norma estándar del español, si quiero ser más específico. Bueno, entonces, cuando grabamos, se interviene, ¿no? Intervenimos, condicionamos a las personas. Por eso la voz, como dijo Ale, no graba. Le pregunta en qué planta está la tienda de zapatos de mujer y anotan con un código probablemente. Nosotros no, como no tenemos un equipo de investigación como la Bob, entonces vamos a hacerlo grabado, sí, pero sepamos que ya ahí no va a ser lo más
nutritivo para la investigación. Bueno, entonces, una cosa que dice ahí en la página 75 es, al final del párrafo dice, una manera de controlar este efecto es estudiar al sujeto en su contexto social natural. ¿No? Voy al almacén, voy a la escuela, voy al barrio, voy a donde sea que tenga que ir, al contexto de la persona. En la interacción con su familia o con el grupo de sus pares. ¿Sí? Otra forma consiste en observar el uso público del lenguaje en la vida cotidiana, fuera de cualquier situación de entrevista, con objeto de ver cómo utiliza la gente el lenguaje en su contexto, cuando no hay una observación explícita. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos hacer si tuviéramos un equipo de investigación, pero bueno, lo hacemos con el WhatsApp nosotros. ¿Cómo pensaron hacer las entrevistas? ¿Por WhatsApp o por Zoom? ¿O no pensaron todavía? Todavía no pensé. No pensamos. Todavía no pensamos. Porque Paso a paso, diría. en Zoom, claro, Jack, el destripador. En Zoom pueden, te separa el video, te deja el audio nada más. Eso también está bueno. Bueno, entonces acá lo que va a estudiar la Bob dice, bueno, va a usar página 76, recuérdenlo. Porque esto siempre lo pregunto en el final y no sé, siempre digo que le voy a preguntar y nadie pasa al 2:47 y justo no escucharon lo que yo dije. Pero al final de la 75 e inicio de la 76 dice, este capítulo es un informe del empleo sistemático de este tipo de observación, fugaz y anónima, con vistas al estudio de la estructura sociolingüística de la comunidad de hablantes. O sea, su observación es fugaz y anónima, no graba, la voz no graba. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a estudiar el señor? Va a estudiar cómo, ¿no? Cómo pronuncian. Fíjense que ni siquiera le pregunta los nombres, las entrevistas son anónimas. En la página 76 dice, pero antes de abordar un estudio sistemático, hemos procedido a realizar una larga serie de investigaciones preliminares. Fíjense que primero hipotetizaron, hicieron pequeños grupos focales, bueno, es un esquema de investigación, ¿sí? Estas comprendían 70 entrevistas individuales y un gran número de observaciones anónimas en lugares públicos. Estos estudios preliminares nos llevaron a definir las principales variables, para definir las variedades, ¿no? Dice, nos llevaron a definir las variables fonológicas que había que estudiar, incluyendo R. La presencia o ausencia de la consonante R en posición postvocálica. Después de la vocal, ¿no? Podía aparecer o desaparecer. En car, card, court, sort, coche, carta, 4, cuarto. Esta variable concreta se reveló como extraordinariamente susceptible de mediciones múltiples de estratificación social o estilística. Entonces acá me voy a detener porque lo que dice la Bob es que la presencia, ausencia o nitidez del sonido R puede dar cuenta de la estratificación social, es decir, si pertenezco a un grupo de trabajadores, ¿no? De obreros, de trabajadores del campo, de trabajadores de la urbanidad, de la clase alta, ¿no? El estrato como un grupo más amplio que la clase, o dice estratificación social o estilística. ¿Qué es el estilo? Yo lo asociaría ahí si pertenece, suponete, si es rosarino, si es mendocino, no sé, porque en esas mismas hay otras maneras de hablar también, que puede ser un Bueno, rosarino, puede ser de clase alta y habla de una bien, manera de... sí, el eso igual estilo, está bien, podría ser un regionalismo, ¿sí? eso, Pero es hay verdad. otra palabra que ahora se me fue para indicar, era sociolecto, cronialecto, dialecto creo que es la variedad Claro, el dialecto. territorial. Pero el estilo tiene que ver con el gusto. Ah,
Porque puede ser que la persona, por eso es interesante, puede ser que la persona elija por razones de estilo, ¿no? De gusto, que le parece mejor, una expresión que no sea estándar o que sí elija todo el tiempo lo estándar, o que elija la variedad o la variable culta, o la de prestigio. ¿Se acuerdan que no era lo mismo culto que prestigio? ¿Sí? Porque no estamos todos hablando como Borges. Hablamos más como, no sé, a ver, ¿qué personaje nefasto pero prestigioso existe? Alex Canilla. Que yo la tengo con Alex Canilla. No creo que sea prestigioso, pobre profe. Bueno, no sé, por eso habría que indagar, pero es una persona extraordinaria, ¿no? Me voy a meter en un lío. A ver. ¿Cómo se llama esta que la vimos? Altamira, Sarlo. Bueno, Sarlo, pero Sarlo no hablamos como Sarlo, como No, un es verdad. intelectual, que sería la variable culta, ¿sí? Entonces, el estilo tiene que ver con el gusto. Por ejemplo, observen a los profes, que de acuerdo al estilo que tenemos, por ahí yo incorporo muchas palabras así, justamente populares, primero porque las uso en mi vida cotidiana y segundo porque es un estilo de desacralizar un poco estas asimetrías, ¿no? Típicas de las instituciones educativas. Entonces, los estilos de los docentes tienen que ver, van a ver qué palabras incorporamos, cómo es la sintaxis, los gestos. Bueno, es decir, las personas pueden usar la R o no, y eso puede indicar un estrato, pero puede indicar un estilo, un gusto. ¿Vamos bien? Entonces, no necesariamente indica la clase a la que pertenezco, ¿sí? Porque podemos nosotros acá, ¿se acuerdan cuando dijimos, bueno, vamos a escabiar? Decía, voy a citar a Aixa en este momento, que después paso el enlace para la clase de la tarde, Dani, de la noche. Entonces, a ver, vamos a escabiar, puede ser una elección de estilo, ¿sí? No de, bueno, no sé las otras variables. ¿Vamos bien con esta idea? Bien. Bueno, entonces dice eso, ahí todo en la página 76, después resalten, ¿no? Y continúa. Esta variable concreta se reveló como un extraordinariamente, ya lo leí. Siguiente. Como fundamento de las entrevistas exploratorias, parecía posible establecer un test empírico, palabra que ahora vamos a pensar, de dos nociones generales. En primer lugar, que la variable lingüística R es un diferenciador social en todos los niveles del habla de Nueva York. En segundo lugar, que los fenómenos del habla de carácter fugaz y anónimo pueden ser utilizados como base para un estudio sistemático del lenguaje. Entonces, por eso el aporte de la Bob es interesante. Primero porque sí encuentra que puede haber estratificación social de R, que de acuerdo a mi estrato podría aparecer o no aparecer, o aparecer menos nítida el sonido, ¿no? Y que además, él lo que dice es podemos estudiar el habla, podemos estudiar el habla. ¿Qué decía Saussure? El habla no se estudiaba. Claro, el habla, ¿por qué? Porque era... Heteróclita, ¿no? O sea, claro. compleja de abordar, ¿sí? Entonces, todo esto, además de dar cuenta de que no existe, digamos, una variable buena o mala, o correcta o incorrecta, dice, ojo, que el habla sí se puede estudiar, ¿sí? Lo que pasa es que hay que sistematizar una forma. Y obviamente es más difícil estudiar el habla que estudiar oraciones abstractas no dichas por los les hablantes. ¿Sí? Son diferentes estudios. Y son diferentes posiciones ideológicas, porque si yo estudio el habla, qué más estoy estudiando a la vez ahí? Tengo que saber más cosas, por lo menos dos disciplinas más, además de la lingüística, o una.
¿Cuáles eran las disciplinas que nos acompañaban para poder estudiar el habla? Además de la lingüística. La antropología y la sociología. Muy bien. Menos mal que está Ale, que se ve que Leí la clase. durmió y leyó la clase. Es verdad. Pero Eso es así, acá vienen siempre los palitos, eh, y no podemos escapar a eso. Pero sí, digamos, cuando uno estudia el lenguaje, que es nuestro objeto de estudio, a nosotros desde el día 1 nos interesa el lenguaje y lo abordamos desde la literatura y desde la lengua, ¿no? Es lo que nos interesa cómo funciona. Entonces, vamos a entender que el lenguaje no es solamente la morfología, ¿no? La semántica y la estructura, el estudio estructural, sino que podemos entender lo social a partir del lenguaje. Y lo podemos entender a partir del lenguaje en uso, también de la escritura, sí, pero acá lenguaje en uso, el habla, no escritura. Entonces, vamos a estudiar el lenguaje y vamos a pensar cómo refracta, como dice Bolshinov, lo social ahí, el estrato, el estilo, el gusto, la edad, la formación, ¿no? Todo eso aparece en mi uso, en lo que yo digo. Bueno, es decir, se puede estudiar en la lengua, en uso, el habla. Se puede hacer, hay que hacerlo, y la voz propone una forma. Entonces ese es el segundo aporte, y el más importante. Bueno, entonces lo que es muy obvio es que él lo que va, su hipótesis y que él va a comprobar es que hay estratificación social, ¿sí? Nosotros hablamos de acuerdo a nuestro estrato, pero muchas veces no es tan nítido, no es tan comprobable por esto de que podemos imitar. Y en la misma página, en la 76, al final dice: la estratificación social es el producto de la diferenciación y de la evaluación sociales. En este sentido del término, no implica un tipo específico de clases o de castas, sino sencillamente que la normal actividad, escuchen esta parte, de la sociedad, lo relaciona con la tarea, con la división del trabajo, ¿sí? La normal actividad de la sociedad ha producido diferencias sistemáticas entre determinadas instituciones o personas, y que estas formas diferenciadas han sido, mediante acuerdo general, establecidas en jerarquías de estatus o de prestigio. ¿Sí? Y acá vayamos a nuestra tarea. Recordemos cómo hablábamos antes de empezar a estudiar literatura y el daño que nos han causado, ¿no? Y qué pasó ahora, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Dice, ha producido, diferencias sistemáticas entre determinadas instituciones o personas, y que estas formas diferenciadas han sido, mediante acuerdo general, establecidas en jerarquías de estatus o de prestigio. Es decir, si sos docente de literatura, ¿qué es lo que debemos, qué es lo que siempre nos imputan y nos obligan? Mínimo tenés que hablar bien y escribir bien, ¿no? Eso va a garantizar que estemos en ese estrato, ¿sí? Pero ese estrato, y acá entra Bourdieu, esa profesión, esas prácticas que implican nuestra formación académica, dialogan con todo lo que pasó antes, ¿no? Nuestra familia, nuestro vínculo con el barrio, ¿sí? No podemos separar quiénes éramos antes y ahora seguimos siendo de la formación académica, ¿sí? Porque el lenguaje forma parte de la cultura, no es abstracto. Bien, ese es el concepto de Bourdieu, ¿no? Esto de que no compartir. De hecho, es súper interesante, ahora cierro y volvemos a entrar, y háganme acordar que no me vaya por las ramas para pensar esto de la cultura, ¿sí? Bueno, entramos una vez más y luego les dejo en libertad.